Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde de este viernes 10 de junio de este 2016 y comienza Mirada Financiera. Estaremos recorriendo el mundo y también nuestro país en materias económicas. Vamos a estar comentando, por supuesto, todo ello junto a Axel Christiansen, director de estrategia de inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Paulina? Muchas gracias por acompañarme. Tenemos varias noticias que comentar. Vamos a partir por los mercados. La verdad que hoy día ha sido un día en rojo. Sí. Efectivamente parece que ya el mercado se ha ido haciendo de la idea de que, digamos, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, en una de esas sí puede subir la tasa próximamente, y eso no es tan buena noticia porque empiezan a pasar cosas. La gente se empieza a dar cuenta que hay riesgos. Nos empezamos a dar cuenta de que la situación de tasa de interés no es tan o no va a seguir tan holgada como ha sido hasta ahora. Y por eso también ha tenido un impacto a lo mejor en lo que está pasando con el dólar en el día de hoy, que tuvo un aumento bastante importante. Pero partimos con el mundo, partimos con el Nikkei de Japón, que descendió un 0,40, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,20, Shanghái también abajo un 0,41. En Europa, la verdad, que como que llega estamos a puertas de este Brexit y la verdad que la bolsa está cayendo. Hay gran volatilidad en Europa. El FTSE 100 de Londres descendió un 1,86, el CAC 40 de París también un 2,24, el DAX alemán un 2,52 y el IBEX 35 de España un 3,18. En Estados Unidos el Dow Jones cae un 0,75, Standard & Poor's también un 0,80 y Nasdaq 1,20. ¿Qué pasa a nivel local? Sigue la tónica en rojo. La bolsa, el IPSA desciende un 0,41 y el IXPA también desciende un 0,40%. ¿Qué pasó con el cobre en el día de hoy? Retrocedió un 0,92 hasta los $2.04. La verdad que nuevos mínimos desde el 12 de febrero, que cerró en $2.03. ¿Y qué pasó con el dólar? Tuvo un alza de 4,2 pesos con respecto al cierre de ayer. 6,83,4 comprador y 6,83,7 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas a través de WhatsApp 569-6511-9985. Bueno, a nivel local se conoció en el día de hoy la encuesta de expectativas económicas del Banco Central y obviamente que los analistas vuelven a recortar su proyección de crecimiento para el actual trimestre. Ven un PIB más cercano al 1,5. ¿Te sorprende? Yo creo que a nadie le sorprende. A esta altura del partido parece que ya nadie se sorprende. No solamente los analistas privados, se han ido sumando, no sé, la OECD también le recortó la proyección al Banco Mundial recientemente. El Banco Central lo hizo de alguna manera un poquito más solapadamente, bajó el rango y el techo de arriba, digamos, particularmente. Así que no sorprende mucho, digamos. Bueno, también la próxima semana tenemos reunión de política monetaria y se prevé una mantención de la tasa de política en un 3,5% durante todo este 2016 también. Así es, dado lo que hablábamos recién, proyecciones a la baja en cuanto a crecimiento, la inflación también ha empezado a ceder, así que todo apunta a que el Banco Central probablemente se va a quedar un buen rato. Y de hecho, si uno mira la misma encuesta que hacías mención, Paulina, recién, en como un año más, al menos la encuesta en su mediana, obviamente que hay dispersión, hay distintas cifras, digamos, no es una sola, pero la mediana para un año más recién ve un aumento de 25 básicos, así que bastante gradual la cosa en la visión de mercado. Y también es bastante mediocre la proyección de crecimiento, ¿no es cierto?, de nuestro país, porque se habla, por ejemplo, que la economía el próximo año solo se expandiría un 2,3%, un poco más bajo de lo que había previsto un poco antes, un 2,4%. Bueno, yo creo que eso marca, ¿no es cierto?, una tónica de lo que hemos conversado durante toda esta semana y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el IPOM que entregó el Banco Central, con el último IMASEC, con las perspectivas de IPC, también con declaraciones de personeros bastante destacados que han estado en nuestro país. No sé si viste las declaraciones de Ricardo Caballero. Así es. También el expresidente del Banco Central argentino, Martín Redrado, con gran preocupación sobre lo que está pasando en nuestra economía. Así es, uno ve que efectivamente
persiste. Hoy día había una entrevista a uno de los consejeros del Banco Central, a Pablo García, que hacía mención respecto a, de alguna manera, este sentimiento generalizado de negativismo. Y eso es muy relevante, porque más allá, nosotros hasta el momento hemos hablado de cifras duras, ¿no? O sea, bueno, proyecciones de cifras duras. Pero si uno mira un poco más la visión un poco más cualitativa, la verdad es que uno ve un pesimismo que se ha ido extendiendo y que va de alguna manera retroalimentando. El pesimismo llama a mayor pesimismo, y ese círculo vicioso, digamos, es muy importante lograr romperlo, para precisamente empezar a ver ese repunte de crecimiento que tanto esperamos. Y fíjate que en esa misma entrevista en la cual tú estás consignando, Axel, de Pablo García, consejero del Banco Central, dice: me cuesta pensar que podamos estar de manera permanente en un ambiente de negativismo, o sea, tratando de estimular un cambio en la visión. Pero más adelante dice lo siguiente, fíjate: según el consejero, estudios muestran que economías exitosas, cuando terminan ingreso por cápita bajo los $20,000, crecían en torno a un 5%, y cuando superaban ese nivel, crecían en torno a un 2%. Bueno, ¿No es conformismo eso? ¿Un poco eso. Lo que pasa es que muchas de las reformas que son más fáciles en cuanto a generar crecimiento ya se han hecho. Nos toca hacer reformas mucho más complejas que tienen que ver con la calidad de muchos indicadores, más que mejorar en cantidades. Un poquito de lo que ha pasado con la educación. Fue relativamente fácil, de alguna manera, construir más establecimientos, ir a jornada escolar completa, ir avanzando en la calidad de esa educación, que vayamos subiendo los rankings respecto a otros países, es mucho más difícil. Y un poco eso enfrente. Y ahí está precisamente un poco la dificultad. De hecho, hasta tenían un nombre, se le llama de alguna manera el problema, digamos, de por decirlo así, del ingreso medio. Del ingreso medio, sí, de país de clase media, te iba a decir, que ya deja atrás la pobreza, digamos, pero se le hace muy cuesta arriba llegar a un nivel de desarrollo sustentable. Exactamente, y por eso la brecha, ¿no es cierto?, dentro de lo que es un crecimiento de un país que está comenzando su desarrollo, un país que ya está logrando este ingreso medio, como tú dices, es mucho más escaso, mucho más escuálido, pero también uno entra a pensar y uno entra a cuestionarse de los elementos que están haciendo para que este país siga creciendo de una manera sostenible. Uno ve, por ejemplo, que ya tenemos un nuevo presidente en Perú, Pablo Kuczynski. Dentro de su línea de su plan económico para los próximos años, él quiere aquí a los 10 años, obviamente, que Perú lidere la economía regional, y no está tampoco cierto lo que él quiere plantear, y medidas en el fondo de mayor estímulo a la inversión de las empresas. También está intentando bajar, dentro de sus propuestas, bajar el IVA para poder aumentar el consumo y así generar un círculo más bien virtuoso, no vicioso, de la economía. Sí. Así es. Bueno, y en su momento Perú también tendrá que ellos enfrentar su propia versión del problema de ingreso medio. Perú es un país que tiene un ingreso más bajo que Chile. Por lo tanto, muchos de los consumidores o ciudadanos peruanos, si tú quieres, hoy día están mucho más preocupados de salir de niveles de pobreza, mejorar su capacidad de consumo, y eso lo vemos, las empresas chilenas de hecho lo ven muy bien. Llegará algún momento, si digamos el comportamiento humano, digamos, es tal en que empiecen más bien a preocuparse de sus derechos, de la calidad de su educación, de problemas que nosotros sentimos muy conocidos acá en Chile. Te quiero preguntar por esta volatilidad que está marcando la pauta. El índice de volatilidad ha crecido bastante en lo que significan las bolsas mundiales. Axel, ustedes apuestan sus fichas en distintas partes del mundo. ¿Qué está pasando? Algunos se hablan de una toma de utilidades, algunos se habla de una alta volatilidad por el posible Brexit, que ya está tomando mayor fuerza en la zona euro. Algunos hablan que, por ejemplo, Estados Unidos, con este aumento que puede hacer la Reserva Federal de la tasa de política monetaria, tiene un impacto en el valor bursátil. Bueno, ahí vamos a estar comentando también las apreciaciones de George Soros, este magnate de 85 años, un verdadero gurú de la economía, que había estado un poco más preocupándose de otras cosas, más bien filantropía, y ahora ha vuelto a la cancha. La verdad que hay reportajes, estuve leyendo un poco porque, como íbamos a comentar, su trayectoria de cómo él le apuesta en contra del mercado, y también lo está haciendo en este minuto. Pero vámonos a la bolsa. Bueno, efectivamente las bolsas han visto volatilidad, pero hay que mirarlo también desde cierta perspectiva. O sea, partimos de niveles bastante bajos de volatilidad, que es un poco el resultado de tantos años de mucha liquidez
que la verdad es que digamos, eso significaba que si bien había movimiento en las bolsas, eran mucho más acotadas de lo que uno observaba durante, por ejemplo, no sé, hace algunos 10 años atrás, en que había mucho mayor volatilidad. Esa situación va a ir cambiando, precisamente ya sea por un cambio en el escenario de tasa de interés en Estados Unidos, ya sea por la situación en China, por ejemplo, que probablemente continúe con su proceso de menor crecimiento, más orientado al corto plazo. En lo que queda del año estamos plagados de distintos tipos de eventos, llamémoslos geopolíticos. Tú mencionabas uno, el Brexit, por ejemplo. Hay elecciones en España también. Elecciones en España, hay elecciones en Estados Unidos, ya tenemos bastante claridad, además, quiénes van a ser los candidatos, en lo que va a aparecer probablemente una campaña que no va a estar exenta de polémica en cuanto a dimes y diretes entre los candidatos, y eso en general no son noticias tan positivas. Así que lo que sí uno puede tener cierta certeza es que va a haber volatilidad, y en ese sentido muchos inversionistas como que se han ido buscando resguardarse frente a ese escenario más volátil. Ahora, no hay que perder de vista que precisamente aquellos que toman riesgos son los que finalmente obtienen retornos más grandes. Y un poquito vamos a hablar más en detalle, pero Soros de alguna manera se ha hecho un nombre precisamente haciendo eso. Toma riesgos bastante grandes también. Exactamente, y bueno, ¿qué es lo que ha apostado en el día de hoy? ¿Por qué ha hecho noticia en los distintos medios internacionales? Porque dice que hay mucha volatilidad en el mundo y él está apostando directamente hacia el oro. Y también ha apostado sus fichas a acciones de empresas, por ejemplo Barrick Gold, que tiene oro y le ha ido bastante bien. Así es, él a comienzos de año tenía una posición importante en el mercado norteamericano accionario, lo bajó, lo reemplaza, como tú bien decías, por una posición más bien enfocada tanto a empresas mineras dedicadas al oro como al oro mismo, y eso digamos, como resultados ha tenido retornos positivos, toda vez que el oro de alguna manera ha ido reflejando la posibilidad de que, digamos, y precisamente lo hablábamos, de que la inflación en Estados Unidos empiece a tomar un poquito más de fuerza y que llegue eventualmente a la Reserva Federal a actuar. De lo contrario, digamos, el oro también ha servido en ciclos anteriores como un refugio, como una especie de activo de último, digamos, de lo más preciado que uno puede buscar en cuanto a conservar valor. Así que tiene esa dualidad, ya sea proteger contra inflación o ser una reserva patrimonial, y hasta el momento, como bien decía, digamos, aunque el periodo ha sido relativamente corto, pero hasta el momento Soros va con números en azul al respecto de esa apuesta al menos. Exactamente, fíjate que el Soros Fund Management recortó en un 37% sus posiciones en la bolsa estadounidense y compró acciones, como tú bien decías, en mineras y fondos que replicaban la cotización en el oro. Pero bien, mira, el índice Standard & Poor's ha tenido una rentabilidad más o menos de un 3,1%, mientras que Barrick Gold, la empresa que donde tenía su mayor inversión, obtuvo mejores resultados con un avance de 44%. El oro, por su parte, subió un 19% durante este año. Es decir, a Soros le ha ido bien en esta oportunidad. Y la verdad que se hizo bien conocido cuando apostó por esta depreciación de la libra esterlina. $1.000 millones ganó en esa oportunidad. Así es. Y bueno, se hizo un nombre efectivamente, de alguna manera creó una categoría que se llama los inversionistas, los hedge funds macro, que más que invertir en compañías específicas, a pesar de que acaba de hacerlo en algunas compañías mineras de oro, hacen grandes apuestas en monedas, en bonos, buscando de alguna manera aprovecharse de lo que ellos piensan pueden ser alguna distorsión. Y digamos, si uno se remonta al año 92 que tú mencionabas, precisamente en ese entonces la libra esterlina formaba parte de un mecanismo de estabilización de las monedas. No existía el euro, existía una moneda más anterior que se llama el ECU. Entonces había una especie como de banda de las monedas europeas. Y él apostó de que esa banda de alguna manera no estaba funcionando bien. Y bueno, se consiguió financiamiento, llegó a estar 10.000 millones de libras contra, digamos, la libra esterlina, apostando que se iba a depreciar, y finalmente, después de un, digamos, tira y afloja bastante grande, muchas declaraciones de Banco de Inglaterra de que no iba a abandonar este mecanismo, y finalmente lo hace y, digamos, como tú mencionabas, genera un retorno que en ese entonces, digamos, era, bueno, hoy día lo sigue siendo, digamos, una cantidad inimaginable, pero con mucho riesgo. O sea, él
no es que tuvieran los 10.000 millones en el bolsillo, se consiguen en general financiamiento, son apuestas apalancadas. Y de ahí en entonces ha seguido apostando en múltiples tipos desde la crisis asiática, en cuando también tomó posiciones cortas en muchas monedas. Exacto. Y que la Lío también, digamos, no es la persona más querida dentro de la comunidad de bancos centrales, digamos, porque precisamente él que toma las posiciones contrarias, de alguna manera diciendo que los bancos centrales lo están haciendo mal, cuando en su momento defendía las monedas. Ahora se le ha hecho más difícil porque las monedas son más flexibles en cuanto a su cotización, pero vuelve a la carga, viendo hoy día dos distorsiones bien importantes, que son China y Europa. Y Europa, exactamente. Son las dos preocupaciones que tienen de lo que está pasando en la economía china, de esa deuda que ostenta y de cómo eso puede generar problemas políticos al interior de China. Y también Europa lo menciona como una fuga masiva que él ve de posibles otros miembros de la zona euro a raíz de este Brexit, ¿no es cierto?, que va, el Brexit se podría decir que es un referéndum, si Reino Unido queda o no dentro de lo que es la Unión Europea. La primera apuesta que hizo Soros, estaba revisando aquí los datos, contra la libra esterlina fue en 1992. Yo creo que es interesante conversar. Es una persona, por supuesto, polémica, pero una persona que ha tenido en el fondo aciertos muy interesantes y por eso es un hombre de renombre que yo creo que muchos lo siguen. Tiene, de hecho, gente que hoy día sigue muy activa, que fueron sus, por decirlo así, exalumnos, que trabajaron con él desde un comienzo, y digamos, tiene una aproximación, como te decía, grandes riesgos, toma posiciones apalancadas. De alguna manera fue un inversionista que no le tuvo miedo de tomar posiciones contrarias con respecto a entidades tan importantes como bancos centrales, o digamos, abiertamente con sus posiciones de lo que está hablando sobre Europa y China, está cuestionando la efectividad de los respectivos gobiernos de llevar a cabo, digamos, política económica, etcétera. Entonces, también apostó, por ejemplo, cuando salió el primer ministro japonés, el Shinzo Abe, apostó con respecto al yen. Exactamente. Entonces, tiene esta filosofía y, digamos, una cosa muy importante, él mismo reconoce que no le va a acertar 100%. Que una de sus fortalezas, según él, es precisamente entender que él se va a equivocar y estar siempre muy atento a qué cosas eventualmente le pueden llevar a identificar en qué está equivocado y rápidamente cambiar de opinión. Yo creo que eso también ha sido muy central, como que no se queda de alguna manera congelado en la visión que tiene del mundo, sino que constantemente se la está cuestionando si lo que yo pensaba es acertado o no, y eso lo ha llevado a, digamos, tener la fama que tiene hoy en día. Y lo que encuentro admirable, a los 85 años, cuando probablemente muchos de nosotros estaríamos, digamos, buscando más bien tranquilidad en nuestras vidas, él decide más bien volver a los tumultuosos mercados financieros, a hacer probablemente lo que le gusta mucho hacer. Bueno, y eso es lo que lo mantiene activo, lo que lo mantiene tan vital a los 85 años. Siempre dicen que el trabajo obviamente no solo dignifica, sino que te mantiene a ti atento, te mantiene vivo. Es una recomendación que hacen muchos, incluso doctores, a personas mayores, que no dejen de trabajar, que no dejen de ocupar la mente en distintas cosas y distintos desafíos. Sabemos que a George Soros le gusta claro, la guata apretada, le gusta ese estrés y obviamente, como tú dices, ya llegó a la carga. Se decía que desde principios de año había vuelto a entrar o a frecuentar sus oficinas para hacerse cargo, para mirar más de cerca lo que es su negocio. Estoy conversando con Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock. Axel, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Me parece bien. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos, siempre incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio, de 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl.
Ya estamos de vuelta, seguimos dando una mirada financiera aquí en Radio Infinita junto a Axel Christensen, director de estrategia de inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock. Axel, quedémonos un poco en el ámbito internacional porque la verdad que esta semana ha sido una semana complicada para Michel Temer, el presidente interino de Brasil. La verdad que hoy día estaba revisando la bolsa y vemos como el Bovespa cae más de un 3%. Hay también una baja, una depreciación de la moneda, del real. Hay mucho cuestionamiento de los personeros al interior de su gobierno en el Congreso a raíz, ¿no es cierto?, de este escándalo ligado a Petrobras. ¿Qué pasa con Brasil? Ustedes tienen, la verdad que una visión bien interesante de lo que está sucediendo en esta economía de Latinoamérica. Efectivamente, Brasil claramente está lejos de salir de la situación de problemas que tiene. Va a seguir, repitiendo la contracción que tuvo el año pasado, se repite este año, y el 2017 probablemente va a crecer, pero un poquito ayudado porque las bases de comparación se han ido muy para abajo. La inflación probablemente es donde podemos encontrar algunas luces más positivas. Ha empezado a ceder después de inflaciones muy altas. De hecho, en las últimas reuniones, acabamos de tener una esta semana, el Banco Central de Brasil sigue manteniendo la decisión de dejar las tasas en los niveles que tenía. Pero precisamente lo que tú mencionabas es la dimensión política, quizás la que es más compleja. El presidente, llamémoslo interino, porque técnicamente Dilma no ha dejado de ser presidente hasta que no vote. 180 días. Claro, hasta que se vote en el Senado el impeachment. Pero Temer está actuando como si fuese un presidente de tomo y lomo ya. Y ya ha tenido que lamentar la salida de 2 de sus ministros que todavía están envueltos en el tema de corrupción. Así que, si bien por el lado económico yo diría que Temer se ha notado algunos éxitos, logró confirmar al presidente del Banco Central, un reputado economista que venía del Banco Itaú, como jefe del Banco Central. Ha podido, ir avanzando en cuanto a desarmar algunos gastos que ya de alguna manera estaban ya un poco amarrados, las ha ido desamarrando, cosa de alivianar la carga fiscal en Brasil. Pero ese flanco de que 2 al menos ministros y quién sabe quién más, y el mismo, pueden estar expuestos a nuevos episodios de corrupción, es lo que tiene, bastante nervioso a los inversionistas. Ahora, mirando en perspectiva, si uno mira el mercado brasilero, ha sido uno de los mercados que más ha subido este año, de alguna manera subió más temprano, viendo estos cambios del impeachment, así que como que ha ido devolviendo. Hay gente un poquito más bien tomando utilidades de un mercado que hasta esta semana, había rentado un poquito menos de 20% en moneda local. Así que es una como confluencia de cosas. El entorno, externo, si miras a otras bolsas, lo comentábamos al principio, también han corregido. Brasil no está ausente de eso. Pero lo que te mencionaba, ese flanco todavía abierto de debilidad política que tiene Temer en cuanto a los escándalos de corrupción. Vámonos a Perú. ¿Y qué perspectivas se abren ante este nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, un economista de 77 años, que centro derecha, bastante liberal, y que lo que quiere es transformar a Perú, ¿no es cierto?, dentro de los próximos años el líder de la región? Él mismo lo dijo en sus palabras. Así es, viene, después de un proceso eleccionario, de pelos, como dirían los españoles, muy, cerrada la diferencia. Creo que fueron menos de 50.000 votos. No, menos de 40.000 votos, como que 39.000 votos, de una diferencia, pero impresionante. Entonces, probablemente el primer desafío que él tiene es tratar de, cuando tú terminas con un resultado tan cerrado, es tratar de buscar unidad, ¿no es cierto? Se dicen tantas cosas en las campañas, que cuando uno finalmente, en este caso, gana, trata de acercar a la oposición. Y Kuczynski lo necesita porque tiene muy baja representación parlamentaria, además. El fujimorismo, si bien no ganó la presidencia, sí tiene una fuerte presencia en el Congreso peruano, y va a requerir de ese apoyo para llevar a cabo algunas reformas, algunos cambios. Y te menciono algunos, durante estas últimas semanas mucha gente me preguntaba, oye, ¿cuáles son las diferencias entre Fujimori, Keiko Fujimori y PPK en cuanto a política económica? Y la verdad que en términos más amplios,
no mucho. Hay ciertos detalles, por ejemplo, Kuczynski es muy de la idea de ir hacia un modelo de autonomía del Banco Central parecido al de Chile, en que tengas consejeros que tengan periodos que van más allá que el periodo del gobierno de turno. No es así en Perú actualmente. Eso la verdad que es mucho más transparente y a lo exacto. mejor le quita peso dentro de lo que son las políticas económicas de un presidente u otro. Uno no está haciendo análisis económico o políticas económicas para ser elegido. Así es, porque es un proceso totalmente independiente. Pero mira, es una cosa poco frecuente, digamos. Yo mencionaba recién en el caso de Brasil, el presidente del Banco Central en Brasil no es plenamente autónomo, no es como acá, digamos, que a una mayor autonomía. ¿Qué otras cosas mencionaría tú de pasada? Comentabas respecto a una posibilidad de rebaja de impuestos. También está buscando la posibilidad de fomentar mayor inversión. Y la verdad que si es que logra concitar a unidad de los parlamentarios detrás de estas iniciativas, creo que tiene buenas chances, porque Perú además está partiendo de un punto de partida mucho mejor que lo que podría ser países del resto de la región. Perú sigue, a pesar de que está creciendo menos de que años anteriores, sigue mostrando un crecimiento razonablemente alto. Estamos hablando de más de un 3%, 3,6%, sí, más o menos, casi el doble que en nuestro país. Así es. O sea, más del doble. Más del doble, a pesar de que es una economía en ciertos aspectos muy parecida a Chile en cuanto a dependencia de materias primas. Ellos también dependen bastante de cobre. Pero con un desarrollo menor en nuestro país, por eso tú dices que hay un gap mayor para crecer. Sí, hay una especie como de actualización que digamos Perú puede aprovechar como para ir acortando esa brecha, y precisamente un gobierno que esté muy enfocado en lograr eso, de generar mayor crecimiento, de atraer inversión extranjera, tiene bastantes chances de poder lograrlo. Nuevamente, pero el desafío es, él se enfrenta, claro, con un Congreso que va a estar muy, digamos, fuertemente influido por gente que no votó por él. Fíjate que cuando ya están el 100% de las mesas escrutadas y Pedro Pablo Kuczynski gana con el 50,12%, Keiko Fujimori obtuvo la verdad en 49,88%, Fujimori aún no admite su derrota. Así que obviamente, como tú dices, PPK va a tener que buscar alianzas y no le va a ser fácil. Fíjate que hoy día hay noticias con respecto al Perú. El Banco Central mantiene la tasa de referencia bastante más alta que la nuestra, en un 4,25, en línea con lo esperado del mercado en su reunión de junio. La próxima semana nosotros tenemos tasa y obviamente que la expectativa es que se mantenga dentro de un 3,5. Así es. Así que es una, yo creo, buena noticia para Perú que ya tenga claridad con respecto a quién va a ser su nuevo presidente. No me extrañaría que tenga un gobierno como de unidad nacional, tratando de enfrentar un poco esa, digamos, resultado tan cerrado, ¿no? Ahora, tampoco veo necesariamente, no sé, uno empieza a comparar, acaban de cambiar el gobierno de dos países muy cercanos a Chile, países vecinos, el caso de Macri, y tenemos a Kuczynski. Ahora, no veo necesariamente a Kuczynski con aspiraciones un poco de Macri de ser un líder más regional, lo veo mucho más enfocado en sacar adelante el Perú, en posicionarlo, y una vez que logre eso, eventualmente aspirar a tener un reconocimiento más en la región. Así que va a ser interesante. ¿Es una buena oportunidad, se abren buenas oportunidades para nuestros inversionistas locales en Perú? Yo creo que sí. Lo hemos visto en empresas, las empresas hace mucho tiempo en distintos ámbitos, no sé, desde el retail, por ejemplo, hasta las inmobiliarias han estado muy activas en Perú. Vamos a ver si los inversionistas más bien financieros, la bolsa peruana es mucho más pequeña que la bolsa chilena, así que pero tiene, digamos, algunas cosas, a diferencia de la bolsa chilena, que, digamos, paradojalmente, a pesar de que estamos en una economía en que la minería es tan importante, hay pocas empresas mineras listadas en Chile. Hay un par. En cambio en Perú hay mucho más, entonces hay un complemento interesante. ¿Por qué se desfase, a tu juicio? ¿Por qué? Hay una multitud de digamos, motivos. En Chile, porque la principal compañía minera que tenemos, que es una empresa pública, no está listada. Sería bien interesante eventualmente ver a Codelco se ha hablado de eso en algún momento. Se ha hablado, ha generado, digamos, en su momento bastante rechazo. Muchas veces gente lo ve como un primer paso a una privatización completa. No tiene por qué ser así. Y en el caso Perú también, hace muchos años atrás había una exigencia de las compañías que eran listadas públicamente a listar también
acciones para sus trabajadores, y eso también fue un aliciente para que muchas empresas mineras, en ese caso también, se abrieran a bolsa. Y se nos acabó el programa, Axel. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Cortos los 30 minutos donde dimos una mirada hacia lo que está pasando en el mundo y también aterrizando en nuestro país. 1.000.000 de gracias, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.